Hola, ¿qué tal? Soy Marco Galicia. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio virtual. Y para quienes están interesados en el conocimiento del tema de análisis de estados financieros, pues bienvenidos. Este espacio es para ustedes. Ya sea que estén iniciando en el tema, en el conocimiento del tema, o ya tengan alguna experiencia y quieran solamente refrescar algunos puntos, pues espero que el contenido de estos videos sea de gran utilidad para ustedes. Estamos desarrollando dentro del análisis de estados financieros específicamente el tema del uso adecuado de razones financieras. Así que para ello he preparado un documento de Excel que es el que comparto con ustedes y sirve de base para el desarrollo del mismo. Acá en este documento tengo lo que llamo un mapa de razones y está la lista de las 32 razones financieras que estoy compartiendo con ustedes. Este video es el número 26 y corresponde al tema apalancamiento operativo, que es un tema que corresponde a un grupo que analiza los riesgos de negocio. Ahora, entre las fórmulas, acá tengo dos fórmulas para calcular el grado de apalancamiento operativo. Estas dos fórmulas vamos a ver que se aplican de acuerdo a los objetivos del analista de estados financieros. Los resultados serán los mismos. Aplicando una fórmula o la otra, el resultado es el mismo. Pero el objetivo de aplicación es el que cambia y voy a tratar de explicárselos con ejemplos numéricos. Les recuerdo que, les hago la invitación a que se suscriban a mi canal, porque faltan todavía algunos temas de razones financieras por compartir, así estarán al pendiente cuando los suba, o bien otros nuevos temas de análisis de estados financieros para que ustedes estén al pendiente de cuando los compartan. Y si la información, el contenido de este video llega a ser de su satisfacción, hágamelo saber dándole me gusta al video o compartiéndolo. Y si llega a tener alguna duda o comentario respecto al contenido, con mucho gusto lo leo en los comentarios. Muy bien, entonces apliquemos eh, la fórmula del grado de apalancamiento operativo. De inicio les puedo decir que como ven, hay una relación entre las ventas, costos variables y costos fijos, que están en los nombres de las variables que estamos acá. Vemos que hay cantidades de unidades vendidas, hay precio de venta, hay costo variable, hay costos fijos. Entonces, hay una relación entre estos elementos para determinar el grado de apalancamiento operativo. Pero, ¿qué es lo que nos permite conocer este grado de apalancamiento operativo? Pues nos da una medición del uso que hace la empresa de los costos operativos fijos con el fin de acrecentar los efectos de los cambios que se dan en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Para ver de mejor forma esta definición, tengo preparado un ejercicio que voy a ir desarrollando paso a paso con ustedes. Empecemos. Vean, tengo dos escenarios, una empresa A y una empresa B. La empresa A está de anaranjado a la izquierda y la empresa B de celeste a la derecha. ¿Qué las diferencia? La empresa A se caracteriza porque tiene costos fijos más altos y costos variables más bajos. La empresa B tiene costos fijos más bajos y costos variables más altos. Ahora, veamos, los datos que necesitamos para trabajar. Tenemos las ventas por unidades. Para ambas empresas es la misma, 18,000 unidades. El precio de venta por unidad es el mismo, 50 unidades monetarias. Y el costo variable por unidad es más bajo en la empresa A que en la empresa B. 5 para la empresa A y 10 unidades monetarias para la empresa B. Luego, la empresa A, que se caracteriza por costos fijos altos, tiene un valor de 200,000 y la empresa B, con costos fijos más bajos, por 120,000. Ahora, establezcamos la utilidad antes de intereses e impuestos con estos datos. Primero determinamos las ventas.
y tenemos las ventas por unidades, 18,000 multiplicado por el precio de venta por unidad de 50 y tenemos 900,000 unidades monetarias en ventas. El costo de ventas, multiplicamos las unidades vendidas por los costos variables unitarios, que en este caso es de 5, y tenemos 90,000. La utilidad bruta es la diferencia entre ventas y costo de ventas. Los costos fijos, tenemos un valor de 200,000 para esta empresa, y la utilidad antes de intereses e impuestos es la utilidad bruta menos los costos fijos, y tenemos un resultado de 600,000 unidades monetarias. Muy bien, vamos a copiar las fórmulas a nuestro otro ejemplo, la empresa B. Y como ven, los valores de ventas son los mismos, 900,000. El costo de ventas varía, es más alto en la empresa B porque sus costos variables son más altos y los costos fijos pues, siguen siendo más bajos. Acá quiero aprovechar y hago una pausa. Los costos variables, como ven, tienen una relación directa con las ventas. Es decir, cuando las ventas aumentan, los costos variables aumentan y cuando las ventas disminuyen, los costos variables disminuyen. En cuanto a los costos fijos, es un monto que se mantiene constante por un periodo de tiempo y no tiene ninguna relación con las ventas. Si las ventas aumentan o disminuyen, el valor de los costos fijos se mantiene, es sostenible, ¿sí? En este caso, 200,000 para la empresa A y 120,000 para la empresa B. Las utilidades antes de intereses e impuestos, como pueden ver, son valores en unidades monetarias similares. 610,000 para la empresa A y 600,000 para la empresa B. Pero lo que las diferencia es la combinación de la mezcla, digámoslo así, entre los costos variables y costos fijos. El uso que se le da es mayor en los costos fijos a la empresa A que en la empresa B. Ahora, analicemos lo que les decía de que lo que se busca es utilizar los costos operativos fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Pero previo a desarrollar esto, es determinante que comprendamos el siguiente tema, el del punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos va a indicar cuál es el nivel de operaciones o de ingresos que la empresa requiere para cubrir todos sus costos y gastos. El punto de equilibrio nos va a permitir evaluar la rentabilidad de la empresa relacionada con diversos niveles de ventas. Este punto de equilibrio también se conoce como el análisis costo, volumen y utilidad, ¿sí? Entonces, vamos a poner que el punto de equilibrio es el nivel de ingresos que se requiere para cubrir todos los costos y gastos. Muy bien, ahí tenemos esta afirmación. Vamos a ver que, dicho esto, que es el nivel de ingresos que se requiere para cubrir todos los costos y gastos, vamos a buscar un nivel de ventas que cubra estos montos, ¿sí?, de costos y gastos, y por ende el resultado de la utilidad antes de intereses e impuestos va a ser igual a 0 o el valor más cercano a 0. Para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula. Colocar acá la fórmula, punto de equilibrio es igual a los costos fijos dividido la diferencia entre el precio de venta unitario menos los costos variables. Pues, aplicando esa fórmula a nuestros valores tenemos costos fijos, en este caso es de 200,000, dividido la diferencia
entre el precio de venta unitario, 50, menos los costos variables unitarios, que es de 5, y tenemos nuestro punto de equilibrio de 4.444 unidades. Este punto de equilibrio se expresa en unidades. Muy bien. Ahora, 4.400 unidades es el nivel de ingresos que se requiere para cubrir todos los costos y gastos. Corroboremos esa afirmación. Voy a copiar acá eh, estos datos, ¿sí? A esto le vamos a llamar punto de equilibrio. Veamos. El punto de equilibrio dice que son 4.444 unidades, ¿sí? Y como ven, al tener un nivel de ingresos de vender esas unidades, que equivale a 222.200 unidades monetarias de ventas, alcanza para cubrir el costo de ventas, que corresponde a los costos variables, y a cubrir los costos fijos, quedando una utilidad antes de intereses, de intereses e impuestos muy cercana a cero. Les decía que es de cero o cercano a cero. En este caso es el valor más cercano a cero. Entonces nuestro punto de equilibrio queda corroborado y explicado. El nivel de ingresos que se requiere para cubrir todos los costos y gastos, y es el punto en el que la utilidad antes de intereses e impuestos se iguala a cero o el valor más cercano a cero. Ahora apliquemos la misma fórmula para la empresa B. Ahora, previo, al indicar que la empresa A tiene costos fijos más altos y la empresa B tiene costos fijos más bajos, nos da un indicativo de que la empresa A tendrá un grado de apalancamiento operativo más alto. Ahora veamos, cuando se llega a tener un indicio de eso, ¿qué pasa con el punto de equilibrio? ¿Será más bajo, será más alto, teniendo costos fijos más bajos o más altos? Veamos. En este caso, la empresa B, que tiene costos fijos más bajos, y deducimos que tiene un grado de apalancamiento operativo más bajo por tener ese valor de costos fijos bajos, el punto de equilibrio resulta ser más bajo. En este caso es de 3.000 unidades en comparación a las 4.444 unidades de la empresa A. Corroboremos nuestro cálculo, ¿sí? Vamos a copiar la fórmula acá y vamos a colocar punto de equilibrio 3.000. Como ven, la empresa B, al vender 3.000 unidades, logra cubrir sus costos variables y sus costos fijos, llegando a tener una utilidad antes de intereses e impuestos de cero. En este caso nos dio exacto el valor de cero. La empresa A tiene costos fijos más altos, por lo cual requiere un punto de equilibrio más alto que la empresa B, que tiene costos fijos más bajos. Acá, entonces, hay que declarar otra afirmación. Y la afirmación es la siguiente. El punto de equilibrio es mayor cuando el grado de apalancamiento operativo es más alto, ¿sí? Acá tenemos otra afirmación. El punto de equilibrio es mayor cuando el grado de apalancamiento operativo es más alto. Como veníamos viendo hasta acá, la empresa A tiene costos fijos más altos que la empresa B, por ende su punto de equilibrio es más alto. Requiere vender una mayor cantidad de unidades para llegar a obtener el punto de equilibrio en comparación con la empresa B, que solamente requiere 3.000 unidades. Ahora, continuamos con el cálculo y acá tengo la fórmula del grado de apalancamiento operativo.
grado de apalancamiento operativo, entonces va a ser igual. Y vamos a desarrollar el cálculo de esta fórmula, primero el numerador y después el denominador. Acá están los nombres de cada una de las variables. Q es igual a cantidad de unidades vendidas, P equivale al precio de venta unitario, CB al costo variable y CF a los costos fijos. Entonces, empezamos calculando primero nuestro numerador. Recuerden, si llegan a tener alguna duda o comentario respecto al contenido de este video, háganlo saber en los comentarios al pie del mismo. Y si el contenido de este video llega a satisfacer sus expectativas, háganmelo saber dejando un me gusta o compartiéndolo en sus redes sociales. Y no olviden suscribirse al canal. Muy bien, el numerador nos indica que multiplicamos la cantidad de unidades vendidas, en este caso es de 18,000, por la diferencia que hay entre el precio unitario menos el costo variable. Entonces, precio unitario menos costo variable, y con ello obtenemos el numerador, que es de 810,000. Luego, el denominador dice que tomemos la cantidad de unidades vendidas multiplicado por precio menos el costo de ventas, precio de 50 menos el costo variable, que es de 5, y restamos los costos fijos. En este caso, el valor es de 200,000. Y tenemos el siguiente resultado. Numerador 810,000, denominador 610,000. Entonces, vamos a tener un grado de apalancamiento operativo de la siguiente forma: 810,000 dividido 610,000 igual a, vamos a colocarle decimales, y tenemos que es igual a 1.33. Nuestro grado de apalancamiento operativo es de 1.33. Ahora realicemos el mismo cálculo en nuestra empresa B. Y aplicamos la fórmula del numerador, cantidad de unidades, 18,000, multiplicado por la diferencia entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Precio de venta unitario 50 menos costo variable unitario de 10. Ya tenemos el valor del numerador. Y el denominador nos dice que es igual a cantidad de unidades vendidas multiplicado, cantidad de unidades vendidas, 18,000, multiplicado por la diferencia entre precio de venta unitario menos costos variables, 50, 50 menos el costo variable unitario de 10, y ese valor indica que lo restamos los costos fijos, que en este caso es de 120,000. Y tenemos como resultado 600,000 en el denominador. Entonces tenemos el grado de apalancamiento operativo, a este caso, de 720,000 dividido 600,000. Y tenemos como resultado 1.2. Es el grado de apalancamiento operativo de la empresa B. Ahora, entonces ya podemos tener otras afirmaciones, ¿sí? El grado de apalancamiento operativo, indica el nivel del uso de los costos fijos por parte de la empresa cambiar la orientación. El grado de apalancamiento operativo indica el nivel de uso de los costos fijos por parte de la empresa
para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Muy bien, esta es otra afirmación. El grado de apalancamiento operativo indica el nivel de uso de los costos fijos por parte de la empresa para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, dicho de esa forma, la empresa A, que tiene 1.33 de grado de apalancamiento operativo, mayor al 1.20 de la empresa B, quiere decir que la empresa A está haciendo un mayor uso de los costos fijos. ¿Con qué sentido o con qué objeto? Con el de acrecentar los efectos que tengan los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Es decir, se maneja un mayor valor de costos fijos para que cuando las ventas aumenten, el efecto en la utilidad antes de intereses e impuestos sea mucho mayor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo corroborar esta afirmación? Ya hasta ahora ya hemos avanzado teniendo claro cuál es el punto de equilibrio, cómo se relaciona el punto de equilibrio y en cuanto al valor del grado de apalancamiento operativo, dijimos el punto de equilibrio es mayor cuando el grado de apalancamiento operativo es más alto. Muy bien. Ahora acá comprendamos un poco más cómo es ese efecto de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos cuando se tiene un mayor o menor grado de apalancamiento operativo. Hasta acá, la empresa A tiene un mayor grado de apalancamiento operativo que la empresa B debido a que dejamos claro que tiene mayores costos fijos que la empresa B. Ahora, para poder comprender cómo es ese efecto de cambios de ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos, voy a aplicar la otra fórmula del grado de apalancamiento operativo y voy a extender el ejemplo. Voy a pasarme, voy a correr la pantalla a la derecha. Estoy tomando los mismos datos de ejemplo, solo que para desarrollar la fórmula siguiente es necesario tener estados financieros o datos financieros comparativos, ¿sí? Para que podamos eh, reflejar de una mejor forma este efecto. Tomé los datos básicos que veníamos desarrollando de la empresa A y empresa B y solo les coloqué como referencia que pertenecen al año 20X8. ¿Sí? Entonces vamos a realizar un comparativo para el año 20X9 para cada una de estas empresas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a copiar las fórmulas y los valores de este periodo acá y voy a aumentar el valor de las ventas, en este caso en las unidades. Vamos a variar de 18,000 y vamos a colocar un mayor valor en el año 20X9, en este caso 20,000 unidades vendidas. Como ven, las ventas pues, también tienen un mayor valor en unidades monetarias y por ende la utilidad antes de intereses e impuestos cambió a 700,000. Ahora, en esta otra empresa, en la empresa B, hacemos lo mismo para que podamos comparar. ¿Sí? Tienen el mismo aumento en las unidades vendidas de 20,000. Como ven, las ventas en unidades monetarias fueron las mismas, de 1,000,000 en cada una. Pero las utilidades antes de intereses e impuestos fueron mayores en la empresa A que en la empresa B. Entonces, acá ya empezamos a ver que hay un efecto en el grado, debido al grado de apalancamiento operativo, debido al uso de los costos fijos. Ahora, corroborémoslo matemáticamente con la fórmula que se nos presenta.
Tenemos acá que el grado de apalancamiento operativo es igual al cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿sí? Dividido entre el valor del cambio porcentual en las ventas, ¿sí? Esta es la fórmula. A utilizar. Cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos dividido el cambio porcentual en las ventas. Como ven, ya por esto se justifica que para realizar el cálculo utilizando esta fórmula necesitamos datos financieros comparativos. Muy bien, entonces realicemos el cálculo del numerador. Vamos a colocarlo acá, cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos y cambio porcentual en las ventas. Muy bien, y tenemos los siguientes valores. El cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos, tomamos el valor del año que estamos analizando, en este caso el más reciente, el 20X9, lo dividimos entre el periodo inmediato anterior, 610,000 para este caso, y restamos 1. A estos valores le vamos a dar un formato de porcentaje. ¿Sí? Muy bien. El cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos es de 14.8. Ahora, el cambio porcentual en las ventas, tomamos el valor de ventas del periodo actual, dividido el valor de las ventas del periodo anterior, menos 1, y tenemos nuestro resultado. Cambio porcentual, 11.1. Entonces, el grado de apalancamiento operativo dice, divida este cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos, dividido el cambio porcentual en las ventas. Y nos da un valor de 1.33. Nuestro grado de apalancamiento operativo es de 1.33. Voy a correr a la izquierda para que vean que hasta acá el grado de apalancamiento operativo, el resultado es el mismo en empresa A, aplicando la fórmula anterior, ¿sí? 1.33 y acá obtuvimos el mismo resultado, 1.33. Ahora apliquemos la fórmula a los datos de la empresa B. Copiamos acá esto y calculamos. Cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. En este caso, 680,000 dividido entre la utilidad del periodo anterior, 600,000 menos 1. Le damos a estos valores un formato de porcentaje. Y ahora el cambio porcentual en las ventas. Tenemos de 1,000,000 dividido 900,000 menos 1. El cambio porcentual en las ventas es de 11.1. Acá hago una pausa. Como ven, el cambio porcentual en ventas para ambas empresas es idéntico, 11.1. ¿Sí? Y en valores numéricos, los valores fueron idénticos. Ahora, ¿qué pasa en el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos? El cambio porcentual fue mayor en la empresa A que en la empresa B. Es decir, como ven, aumentamos las ventas en un mismo valor de unidades de 18,000 a 20,000 de un periodo a otro. Las ventas aumentaron de 900,000 a 1,000,000 en cada una de las empresas, con un cambio de 11.1% en ambas, pero el efecto en la utilidad antes de intereses e impuestos fue mayor en la empresa A.
que es la que tiene el grado de apalancamiento operativo más alto, es la que está utilizando costos fijos más altos. Corroborémoslo y veamos el cambio porcentual en utilidades antes de intereses e impuestos dividido el cambio porcentual en las ventas y tenemos como resultado 1.20. Sí, voy a correr a la izquierda, al ejemplo anterior, cuando utilizamos la otra fórmula y el grado de apalancamiento operativo utilizando esta fórmula para la empresa B fue de 1.20 y utilizando esta fórmula es de 1.20. Entonces, como les decía, vemos que un cambio en ventas de las mismas cantidades en ambas empresas tiene un efecto mucho mayor en las utilidades antes de intereses e impuestos en la empresa A que en la empresa B. En la empresa A fue el cambio de 14.8% y en la empresa B de 13.3%. Esto como efecto del grado de apalancamiento operativo más alto en la empresa A que en la empresa B. Y el grado de apalancamiento operativo, les decía, nos indica el nivel de gastos fijos que está utilizando la empresa con el fin de acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Muy bien. Otra explicación para ustedes es de que una entidad, una empresa que tiene un grado de apalancamiento operativo más alto, cuando realiza pequeños cambios en las ventas, pues tendrá efectos mayores en el aumento de la utilidad antes de intereses e impuestos. Otro caso también que no hay que perder de vista es que el efecto negativo también va a ser mayor en la empresa que tenga un grado de apalancamiento operativo más alto. Dicho de otra forma, si en estos años que estamos comparando, en lugar de aumentar las ventas en unidades, el mismo valor, disminuyen, pensemos que de 18,000 disminuyen a 16,000, ¿sí? Las ventas disminuyeron en el mismo porcentaje en ambas empresas, 11.1 y 11.1. Pero también el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos fue mucho mayor en la empresa que tiene un grado de apalancamiento operativo más alto. También ahí hay que tener claro que se refleja ese efecto. Estamos tanto en los cambios de aumentos en las ventas como en los cambios de disminución en las ventas. Una empresa puede manejar escenarios también, es decir, teniendo una estructura de costos fijos altos y costos variables bajos, puede disminuir sus costos fijos bajos, perdón, puede disminuir sus costos fijos y puede aumentar sus costos variables o al revés. ¿Cómo se va logrando eso? Por ejemplo, para aumentar sus costos fijos, pudiera cambiar un pago de salario que actualmente se tenga basado en una comisión respecto al porcentaje de ventas, un costo variable, y lo pasa a un costo fijo, determinando un salario fijo y un bono en lugar de esa comisión sobre las ventas. Entonces ahí ya está haciendo pues esta combinación de aumentar, esta migración de aumentar sus costos fijos. Está logrando o buscando tener un grado de apalancamiento operativo más alto. Entonces, esa puede ser un ejemplo de la gestión de costos fijos y de costos variables.
por último, les dejo un dato adicional acá, que va relacionado a qué pasa cuando eh, están disponibles los ingresos totales en unidades monetarias y no en unidades vendidas. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Muy bien, entonces para ese caso, el grado de apalancamiento, voy a colocar en iniciales también para que se familiaricen, grado de apalancamiento operativo va a ser igual a los ingresos totales menos los costos operativos variables, y este valor lo dividimos, es el numerador, y el denominador será igual a los ingresos totales menos los costos operativos variables menos costos fijos. Muy bien, donde IT tenemos costos operativos variables y tenemos CF. Este será ingresos totales, costos operativos variables y costos fijos. Esto en el caso de querer aplicar la fórmula y no contamos con datos en unidades vendidas y solo tenemos disponibles los ingresos totales en unidades monetarias, pues pueden utilizar esta fórmula de acá, y acá están los nombres de cada una de las variables. Muy bien. Ahora, por último, apliquemos el grado de apalancamiento operativo al ejemplo que venimos desarrollando. Ya tenemos nuestro estado de resultados para el periodo 16 hasta el periodo 20. Ya tenemos todo nuestro estado de resultados, ventas, utilidad bruta, gastos operativos, utilidad neta. Para este ejercicio, como ustedes ven, no tenemos datos de unidades vendidas, ¿sí? Entonces, vamos, pero sí tenemos datos comparativos de los estados financieros. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de cambios porcentuales, donde necesitamos los cambios porcentuales en utilidades operativas y cambio porcentual en ventas. Yo ya tengo calculado los valores del año 17, 18 y 19. En conjunto vamos a hacer con ustedes el del año 20. Calculamos el cambio porcentual en ventas y tomamos el valor de ventas del periodo actual dividido el valor de ventas del periodo anterior, en este caso 16.471 dividido 15.693 y le restamos 1. Tenemos un cambio porcentual en ventas de 5%. Luego calculamos el cambio porcentual en utilidades operativas o utilidades antes de intereses e impuestos. Ubicamos acá, entonces, utilidades antes de intereses e impuestos, ¿sí? Está en la línea 11, para el año 20 corresponde a 3.885, dividido el año anterior, 3.554 menos 1. Entonces, tenemos un cambio porcentual en utilidades operativas de 9.3. Ya con ello calculamos el apalancamiento operativo, que es igual al cambio porcentual en utilidades operativas, 9.3, dividido el cambio porcentual en ventas. Tenemos un grado de apalancamiento operativo de 1.88. Entonces, esta empresa, para el año actual, para el año 20, ha disminuido su grado de apalancamiento operativo. Ha pasado del 3.95 del año 19 a 1.88 en el año 20. Es decir, está utilizando en menor manera sus costos fijos.
Ha disminuido su representación, los valores de los costos fijos para el año 20. Otro punto que no deben de perder de vista es que esta razón de apalancamiento operativo está dentro de un grupo de razones que tienen como objetivo analizar los riesgos de negocio. Entonces, al tener un grado de apalancamiento operativo, una empresa, su riesgo disminuye. Pues, un grado de apalancamiento operativo menor indica un menor riesgo. ¿Por qué? Porque cuanto menor sea, es decir, tendrá menos comprometidos sus operaciones a costos fijos. Los costos fijos, recuerden, se les decía, que son independientes del comportamiento de las ventas. Entonces, cuando las ventas disminuyen, pues el monto de los costos fijos se tiene que seguir desembolsando, mientras que los costos variables, pues si las ventas disminuyen, pues se desembolsa menos en costos variables. No pasa lo mismo con los costos fijos. Disminuyen las ventas y los costos fijos, sea el valor que sea, tiene que cumplirse con el desembolso, con el pago de los mismos. Entonces, eso acrecienta el riesgo. Obviamente ya vimos el efecto que cuando las ventas aumentan y se tiene un grado de apalancamiento operativo mayor, el efecto en las utilidades antes de intereses o impuestos o utilidades operativas, pues se incrementa. Esta empresa traía un grado de apalancamiento operativo alto en el año 17, lo disminuyó a un mínimo en el año 18, volvió a aumentar en el año 19 y ahora lo vuelve a disminuir. Ha estado haciendo una gestión de sus gastos fijos, ¿sí? Pero para este año 20 se presenta con un menor riesgo que en el año 19. Muy bien, así que hasta acá espero que haya sido de gran ayuda la comprensión de este tema bastante interesante del grado de apalancamiento operativo. Ya vimos la aplicación que se hace del cálculo, vimos diferentes formas de calcularlo, dos formas de calcular, tres formas de calcularlo. Platicamos también del punto de equilibrio, cómo interpretarlo y cómo interpretar también el resultado del grado de apalancamiento operativo. ¿Qué significa cuando se tiene un grado de apalancamiento operativo alto o bajo? Ya vimos su relación con el riesgo de la empresa, ya les platiqué. Un mayor grado de apalancamiento operativo es una empresa más riesgosa y un menor grado de apalancamiento operativo es una empresa con menos riesgo. ¿A quién interesa esto? Pues a sus acreedores, a sus posibles inversores y a los propietarios, y es un dato muy útil cuando se están haciendo o realizando proyecciones. Les he dicho que los resultados de las razones se potencializan cuando las proyectamos. Entonces, eso nos puede servir, por ejemplo, gestionar un grado de apalancamiento operativo más bajo cuando tenemos o proyectamos una posible disminución de ventas o una contracción en las ventas. Pero nos puede favorecer aumentar el grado de apalancamiento operativo cuando proyectamos, estimamos que tendremos un nivel de ventas mucho mayor. Así que mi nombre es Marco Galicia, espero haya sido de utilidad este video. Si llenó sus expectativas, no dejen de darle me gusta al video y suscríbase al canal. Nos vemos en una próxima.